resolución gerencial regional número 232 de GRES Lambayeque. ¿Cuál es el objetivo que tenemos con este evento? El objetivo principal es difundir las disposiciones para el buen retorno al año escolar 2022 en instituciones y programas educativos de la educación básica en la región Lambayeque. Y vamos a, en esta oportunidad, por mi parte, quien les habla, también como especialista en educación de la Gerencia Regional de Educación, voy a abocarme a mencionar algunos aspectos importantes de la resolución ministerial 531, que ahí ya los estamos viendo. Estos aspectos son, uno de ellos, las características de la nueva escuela, los principios del retorno, así también las condiciones de bioseguridad, los pasos para el retorno a la presencialidad, así también las acciones pedagógicas de marzo a diciembre, las características de los elementos que debe tener una experiencia de aprendizaje y los protocolos para el desarrollo de la jornada escolar. ¿Sí? Entonces empezamos primero hablando de la nueva escuela. Como todos somos conscientes y hemos tenido 2 años que hemos estado alejados de las escuelas, y en esta temporada de pandemia hay que reconocer que sí hemos estado alejados, pero hemos estado haciendo un trabajo a distancia y hemos aprendido, hemos podido desarrollar en los estudiantes algunas competencias, principalmente la competencia 28 relacionada con las TICs y la competencia 29 con el aprendizaje autónomo. Y queremos seguir manteniendo esto que se puede rescatar. Y por eso hablamos de una nueva escuela, ya estamos familiarizados con ello. ¿Y qué características tiene esta nueva escuela? Ahora vamos a ver las características que no debemos dejar de lado de esta nueva escuela. Una de ellas es la centralidad en el bienestar del estudiante. Tenemos que apuntar siempre a que nuestro estudiante se sienta bien. Para eso debemos conocer las necesidades y las características de ellos, así como también las condiciones en que han venido desarrollando su vida, ¿no? A propósito de la pandemia, muchos de ellos han sido afectados, al igual que nosotros, y no hay que olvidarnos de eso. Por esa razón es que otra característica también es el énfasis en el soporte socioemocional. Debemos procurar que nuestros estudiantes tengan una imagen positiva de sí mismos. Hay que darles la confianza para que ellos se esfuercen y puedan alcanzar los objetivos, puedan alcanzar los aprendizajes que nos hemos propuesto que logren. Hay que motivarlos permanentemente. Y no podemos dejar de lado también a esta característica como es la valoración y atención a la diversidad. No solamente nos referimos a la diversidad cultural, sino también a las formas y modos cómo se logran los aprendizajes en los estudiantes. Recordemos que ellos tienen sus estilos propios de aprendizaje y no los podemos descuidar esto, ¿no? Porque a veces ocurre que queremos que todos aprendan de la misma manera. ¿Y cuáles son los resultados que hemos visto en estos últimos años? La deserción escolar. Ya no debería pasar eso. Y también una característica importante es la evaluación formativa para la mejora. En estos últimos tiempos también hemos aprendido a desarrollar la evaluación formativa y no la podemos dejar de lado. Es algo importante que nos permite identificar las fortalezas de los estudiantes y también sus dificultades para poder darle el apoyo necesario para poder hacer la retroalimentación apropiada. Entonces no podemos descartar para nada la evaluación formativa, es algo que ya debe quedar en nuestras actividades del día a día. Otra característica importante a tener en cuenta en esta escuela nueva es aquella referida a los procesos de enseñanza y aprendizaje híbridos. Las experiencias de aquí en adelante que vamos a desarrollar
tienen que tener en cuenta no solamente momentos presenciales, sino también a distancia. Esas son las características de esta nueva escuela y que los maestros ya nos hemos ido familiarizando y tenemos que mantenerlo. Bien, otro aspecto que también es importante considerar de esta norma es los principios del retorno. Ahora vamos a ver entonces, son básicamente tres los principios del retorno. Uno de ellos es la seguridad. Tenemos que tener en cuenta que las escuelas deben ser lugares seguros para nuestros estudiantes. Y para eso tenemos que tener en cuenta los protocolos y las disposiciones que nos da el Ministerio de Salud. Ya creo que todos estamos muy familiarizados, ya conocemos, ¿no? Aquí en la imagen podemos apreciar, ¿no? Los estudiantes tienen que usar correctamente su mascarilla, estar permanentemente lavándose las manos, desinfectándose, mantener la distancia. Otro principio importante es el de la descentralización. ¿Quiénes deben liderar el retorno a la presencialidad? Los gobiernos regionales, los gobiernos locales, conjuntamente con la SIGED. Cuando hablamos de IGED, no solamente nos referimos a la ADRE y UGEL, sino también a las instituciones educativas. Se debe hacer un trabajo articulado de tal manera de que todos puedan contribuir a que se generen las condiciones favorables para el retorno a la presencialidad. Y bueno, este retorno, esto va a ser flexible, ¿no? De acuerdo a las condiciones. Por eso tendremos que adaptarnos a cualquiera de estas tres modalidades. Algunos todavía seguirán haciendo un trabajo a distancia, pero esto ya es excepcionalmente. Lo ideal es que sea un trabajo, si no es presencial, semipresencial, o un trabajo que combine estas dos formas. Entonces, eso está en relación a los principios del retorno. Ahora vamos a ver cuáles son las condiciones de bioseguridad, que también ya las conocemos, solamente es para recordar cuáles son estas condiciones de bioseguridad que debe tener toda institución educativa para el retorno. Por ejemplo, aquí tenemos lo que se ha venido haciendo desde el año pasado, ¿no? Las estaciones de lavado, desinfección. Esto debe estar instalado no solamente al ingreso de las escuelas, sino en todos los ambientes que sean posibles, en todos los espacios comunes. Así también no olvidemos el distanciamiento físico de por lo menos 1 metro, porque a veces nos olvidamos de esto, ¿no? Hay que mantener la distancia, hay que recordarles permanentemente a los estudiantes. Otro aspecto u otra condición es la ventilación. Debemos procurar que todas las aulas tengan las puertas y ventanas permanentemente abiertas. A veces nos hemos olvidado, ¿no? Para evitar interferencias con otro ambiente, cerramos puertas y ventanas, o a veces por un tema climático, pero bueno, felizmente estamos en temporada de calor y eso nos va a obligar a abrir las ventanas. Y si las aulas no estuvieran así, tenemos que buscar otros ambientes que reúnan esta condición, porque el aire debe fluir, debe haber ventilación permanente. Después también la señalización. Al ingreso, en las puertas, en los pasadizos, en los lugares comunes deben estar recordándose a los estudiantes y a la comunidad educativa en general que debe estar usando correctamente la mascarilla, que debe mantener la distancia, que debe estar desinfectándose las manos. Toda esta señalética ya debería estar siendo instalada. Y también la organización de los espacios educativos. Las instituciones educativas tienen diversos mobiliarios, ¿no? Unipersonales, bipersonales, hay mesas, hay sillas. Entonces tienen que distribuirse de tal manera de que los estudiantes mantengan siempre la distancia recomendada de 1 metro. Y todos los ambientes, no solo las aulas. Esto es en cuanto a las condiciones de bioseguridad, que felizmente la mayoría de instituciones la tienen. Y eso va a garantizar entonces un retorno seguro. Ahora vamos a ver otro aspecto importante también,
Entonces, vamos resumiendo, ¿cuáles son los pasos entonces para el retorno a la presencialidad? Paso 1, el acondicionamiento de todas estas condiciones. Aquí vemos, por ejemplo, un aula que reúne todas las condiciones, ¿no? El mobiliario está bien organizado, está distribuido de tal manera que va a haber un distanciamiento. Las ventanas están abiertas, hay una circulación del aire. Los estudiantes están con su mascarilla correctamente. Hay una señalización aquí en las paredes. Ahí vemos una estación de desinfección que puede estar dentro del aula o al ingreso afuera, ¿no? También. Entonces, eso es lo primero que debe tener en cuenta. Segundo paso, el PAD debe estar actualizado. En el plan anual de trabajo debe indicarse qué tipo de servicio va a brindar, cómo están organizados los estudiantes en aulas, los maestros, su horario, la calendarización y las actividades que van a desarrollar, que van a estar orientadas, por un lado, a brindar soporte emocional, por otra parte, también a la evaluación diagnóstica y otras actividades que luego detallaremos. Eso es, y una vez que se tenga esto, ya se pasaría al servicio educativo presencial y semipresencial, que es lo ideal. Esto entonces, no olvidar, son los 3 pasos para el retorno a la presencialidad. A continuación, vamos a ver cuáles son las acciones pedagógicas que se van a desarrollar de marzo a diciembre, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Digamos, por ahora, la principal actividad es la que estamos visualizando aquí, es la bienvenida y soporte socioemocional. No olvidemos, lo que decíamos hace un momento, que muchos estudiantes vienen de haber sido afectados por la pandemia, han sido familiares, han tenido situaciones económicas muy precarias y tenemos que estar preparados para ello. Toda la comunidad educativa debe organizarse de tal manera de que se le dé una bienvenida adecuada a todos nuestros estudiantes. Para ello hay que ambientar las aulas, hay que poner mensajes positivos, de tal manera que haya un buen clima escolar. Hay que colocar afiches, carteles, de tal forma que se promueva la inclusión y también se valore la diversidad. Entonces, no olvidemos pues de que los estudiantes han estado separados del colegio prácticamente 2 años. Hay muchos estudiantes que son nuevos, que por primera vez van a ir al colegio. Entonces se tiene que estar dialogando con ellos, llegar a acuerdos de convivencia y también hay que enseñarles a los chicos a identificar conductas de riesgo que puedan ser tratadas como acoso. ¿Qué hacer en esos casos? Entonces hay que ir preparando a los estudiantes, ¿no? Es un trabajo que tiene que ser coordinado con todos los actores de la comunidad, no solamente los docentes y directivos, también involucrar a los padres de familia. Después de eso, que va a ser durante las primeras semanas, también en paralelo se irá desarrollando la evaluación diagnóstica. La evaluación diagnóstica es el punto de partida y que tiene que hacerse con qué instrumentos. Uno de ellos será pues el kit de evaluación diagnóstica. También hay que considerar los portafolios, las carpetas de recuperación. Tenemos que ingresar hacia GIE y identificar a nuestros estudiantes qué logros de competencia alcanzaron, leer las conclusiones descriptivas y también conectarse con los padres de familia, porque son ellos quienes nos van a proporcionar tal vez información que no está en estos otros documentos. Todo ello nos va a servir para poder hacer una evaluación diagnóstica apropiada y esta evaluación diagnóstica va a ser no solamente al inicio, debe ser permanente durante todo el año. Con esa evaluación diagnóstica vamos a poder establecer las acciones para la continuidad y consolidación durante el resto del año, ¿no? Aquí sí, los docentes son los que van a liderar la planificación de sus experiencias de aprendizaje. Ya no vamos a depender del Ministerio de Educación.
Ustedes, maestros, con una evaluación diagnóstica apropiada, con una comunicación más fluida, van a identificar las necesidades de sus estudiantes y qué intereses tienen. Y de acuerdo a ello, ustedes con su creatividad y liderados con su directivo, van a poder proponer también experiencias de aprendizaje significativas. Y no olvidemos que estas experiencias deben apuntar a que se generen aprendizajes híbridos, ¿no? Como aquí en la imagen, no solamente ya centrarnos en el trabajo presencial, sino también por ahí ir trabajando actividades para que se hagan a distancia. Eso es lo que queremos para este año. Y estamos seguros de que ustedes, maestros, van a poder hacerlo. ¿Qué más nos dice la resolución ministerial 531? Nos habla también de cuáles son las características de los elementos de las experiencias de aprendizaje. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, que ver en relación al planteamiento de la situación, ¿no? Primero, aquí hay que recordar que se le debe formular al estudiante preguntas abiertas, proponer situaciones problemáticas que los hagan reflexionar. Las situaciones tienen que ser significativas, porque si no hay interés, pues no vamos a conseguir nada. Eso creo que todos lo sabemos. En relación al propósito de aprendizaje, aquí tenemos que recordar que esto se debe plantear a partir de la información que se ha obtenido, a partir del diagnóstico, ver qué queremos lograr, qué competencias queremos que nuestros estudiantes desarrollen. Y estos propósitos deben ser enunciados de forma clara y de tal manera que sean comprensibles por parte del estudiante, que los pueda entender. En relación a la evaluación durante la experiencia de aprendizaje, pues hay que tener en cuenta aquí que la evaluación tiene que ser formativa. Y nosotros tenemos como docentes que buscar la mediación y retroalimentación adecuada. Tenemos que desde ya ir viendo cuáles son los productos o actuaciones que nos van a servir de evidencia para esta evaluación. Y tiene que elaborarse en base a criterios, ¿no? Los criterios de evaluación tienen que desprenderse no solamente de la competencia, sino ya de las capacidades y de los desempeños sobre todo, ¿no? Eso también ya lo hemos ido viendo durante los últimos años y creo que es algo que los maestros han aprendido. En relación a la secuencia de actividades o acciones para desarrollar la experiencia de aprendizaje, hay que tener en cuenta que esta debe tener un orden lógico y ser coherente con el propósito que se quiere lograr, ¿no? Las actividades tienen que estar relacionadas con la situación planteada. No pueden ser aisladas, ¿no? No pueden estar desvinculadas. Entonces aquí sí debemos plantear actividades donde obliguemos o se ponga en juego todas las competencias que sean posibles desarrollar. Y también se debe echar mano de los diversos materiales educativos, ¿no? Los cuadernos de trabajo, las fichas de autoaprendizaje, también los recursos de Aprende en Casa, ¿no? Que van a quedar ahí en un repositorio, de las tabletas, no nos olvidemos, ¿no? Y todas cuantas fuentes orales o escritas se puedan tomar. Entonces, para plantear nuestras actividades, también hay que promover el diálogo de saberes interculturales, ¿no? Porque hablábamos de una diversidad cultural, entonces hay que aprovechar, ¿no? De toda la riqueza cultural que traen nuestros estudiantes. Y de tal manera que se pueda lograr proponer eras que sean muy importantes para el estudiante, ¿no? Y seguramente este año se van a plantear experiencias de aprendizaje novedosas, ¿no? Esto es lo que hay que tener en cuenta entonces como parte de las características de los elementos de las experiencias de aprendizaje. Y ya para ir finalizando, también hemos creído conveniente abordar el tema de los protocolos. ¿Qué debe hacer un estudiante al salir de casa? Bueno, recomendarles a nuestros estudiantes que se deben lavar y desinfectar las manos y luego colocar la mascarilla correctamente y portar en lo posible otra mascarilla de repuesto, así como su alcohol en gel o en líquido.
El estudiante va a tener que usar un transporte público. En el transporte público recomendarle que no se quite la mascarilla, que procure mantener su distancia y que se desinfecte las manos porque va a coger dinero, que no esté tocándose el rostro, la nariz. Todas esas recomendaciones hay que darle a los estudiantes. ¿Cómo va a ser su ingreso a la institución educativa? En forma ordenada. Para eso hemos dicho, debe haber una estación de lavado de manos. Debe mantener su distancia. Procurar establecer horarios diferenciados, ¿no? Un horario para que ingrese el personal, otro para que ingresen los estudiantes. También se han establecido recomendaciones para el consumo de alimentos. ¿Cómo debe ser esto, no? Los estudiantes tienen que, bueno, según esta resolución hablaba de 2 metros, ahora ya ha habido un cambio con la última resolución que ha sido emitida hace 2 días, la 108, ya habla de que, bueno, se debe mantener 1 metro de distancia, pero lo que sí no debemos evitar hacer es que se laven o desinfecten las manos, ¿no? Retirarse la mascarilla, guardarlas apropiadamente y no compartir útiles ni utensilios, ¿no? Recordemos que no van a estar los kioscos abiertos. Entonces, por eso el estudiante tiene que llevar sus alimentos. ¿Qué más? ¿Qué otras recomendaciones durante clase? A ver, aquí tenemos durante clase, siempre seguir manteniendo el estudiante la distancia mínima de con sus compañeros, no quitarse la mascarilla, no estar compartiendo materiales, mucho menos las mascarillas, ¿no? Y para eso el personal docente o auxiliar tiene que estar monitoreando también, ¿no? Así como los posibles casos de sospechosos de COVID, ¿no? Al salir de la institución educativa, también recordarles a los estudiantes que no deben quitarse la mascarilla. Y para la salida también se sugiere horarios diferenciados. Los padres, si tienen que esperar a sus hijos, debe haber un lugar señalado para que los padres esperen a sus hijos, ¿no? No debe haber aglomeración. Y también al llegar a casa, decirle que el estudiante primero tiene que lavarse y desinfectarse las manos y retirarse las mascarillas sin tocarlas, sin tocar la parte central, ¿no? Sino los ojales. Y si es necesario desechar la mascarilla, hay que desecharla, ¿no? Entonces, estas son algunas recomendaciones que hay que darle a los estudiantes. Bien, entonces, estimados colegas, hasta aquí tenemos algunas de las recomendaciones y los protocolos. Ahora sí voy a dejar de compartir porque quiero invitar a nuestra colega Giovanna Rubio, quien también nos va a exponer en relación a algunas medidas para el retorno escolar de acuerdo a la resolución ministerial 048. Y quisiera recordarles también a todos los que nos están siguiendo a través del Facebook, que ya pueden ir formulando sus preguntas que estaremos respondiendo al finalizar esta exposición. Pueden hacerla a través del chat de Facebook, pueden registrar su asistencia también, ahí hay un link. Nosotros estaremos compartiendo después esta PPT también para que ustedes puedan recordar lo que se ha dicho. Bueno, invitamos entonces a nuestra colega Giovanna Rubio. Buenas tardes, Giovanna. Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes con todos, con todas las y los conectados a este espacio. Bien, vamos a compartirla, continuando con... Bien, continuando con las disposiciones para el retorno a la presencialidad, es necesario hacer mención sobre la resolución ministerial 048-2022 que modifica algunos numerales de la resolución viceministerial 531-2021 emitidos por el MINED. Bien, tenemos, en ese sentido, les voy a presentar en estos momentos respecto a los tipos de prestación de servicio educativo que brinda la institución o programa educativo. Se realizará de la siguiente manera. El tipo de servicio presencial se dará en horario regular de lunes a viernes con la presencia física
del o de la docente. Giovanna, disculpa, si le das el modo presentación para verlo mucho mejor. A ver. Sí lo estamos viendo, pero si lo amplías, dale el modo presentación, por favor, para que nuestros seguidores lo puedan ver mucho mejor. En la parte inferior, ahí en lo que algunos le dicen la copita. Sí, un ratito. En la parte inferior. Ya, ok. Bien, gracias. Sí, logran visualizar, ¿verdad? Claro que sí, lo estamos viendo muy bien. Ok, muchas gracias. Bien, continuando, como les estaba manifestando, contamos con 3 tipos de servicio. El servicio de tipo presencial, que se dará en horario regular de lunes a viernes, con la presencia física del o de la docente y de las y los estudiantes. Los estudiantes no deben exceder el aforo máximo permitido, cuidando el distanciamiento físico de 1 metro. El tipo de servicio semipresencial. En este servicio educativo se va a combinar el momento de trabajo a distancia y presencial, cubriendo 5 días de la semana. El horario se determina a partir de las características y condiciones de las instituciones y programas educativos. El tipo de servicio a distancia. Este servicio se prestará de manera excepcional, únicamente por casos de cambio en la condición epidemiológica establecida por el MINSA, por cuarentena y o condición de comorbilidades de los estudiantes. En este tipo de servicio, el estudiante no comparte el mismo espacio físico con sus pares y docentes. Bien. En cuanto a las medidas generales de prevención y protección por personal en el local educativo, conforme a las disposiciones del MINSA, todo miembro debe respetar lo siguiente: vacunación completa contra la COVID-19, adicional a las medidas de uso adecuado, obligatorio, permanente y correcto de tapabocas, lavado o desinfección de manos y distanciamiento físico. El protocolo determina que deben fortalecer los procesos de limpieza y desinfección de elementos e insumos de uso habitual y superficies. Otra medida de prevención es la higiene respiratoria. Al estornudar o toser, hacerlo sobre la flexura interna del codo o la parte interna del antebrazo o en papel higiénico, ya sea que tenga o no puesta la mascarilla. En ese momento. El papel higiénico se desecha y después se procede a lavarse las manos. Bien, respecto a la burbuja social, tenemos el grupo es limitado, es un número de contacto a un círculo íntimo, generalmente familiar o con las personas con las que se comparte el lugar de residencia, y comprometerse a tomar las medidas posibles cada vez que se debe entrar en contacto con otras personas fuera de la burbuja social. Respecto al protocolo para el desarrollo de la jornada escolar, se debe tener en cuenta, antes de salir del domicilio, todo miembro de la comunidad educativa deberá revisar si presenta sintomatología asociada a la COVID-19. Si un miembro de la comunidad educativa o alguien de su entorno cercano presenta síntomas o tiene un diagnóstico confirmado de COVID-19, no debe asistir a la institución educativa. Lavarse las manos con agua y jabón y colocarse la mascarilla correctamente. Verificar que se porta una mascarilla de repuesto. De ser posible, contar con alcohol gel o líquido al 70% de concentración y que sea de uso personal. En el transporte público escolar, usar mascarilla de forma obligatoria y correcta durante todo el trayecto. Mantener la higiene respiratoria y evitar tocarse el rostro. Asimismo, se debe respetar el aforo
Que cada vehículo de transporte indique. Se sugiere mantener distancia entre una y otra persona. Desinfectar las manos al tocar superficies, así como el dinero recibido como vuelto o cambio. Esta desinfección se realizará con alcohol en gel o líquido al 70% de concentración. En caso no cuente con alcohol en gel o líquido al 70%, evitar tocarse el rostro, la nariz, ojos y boca. Hasta lavarse las manos con agua y jabón, no usar ningún desinfectante. Una vez que llegan a la institución educativa, pueden llevar a cabo este protocolo. En cuanto a la rutina de ingreso al local educativo, utilizar la mascarilla de forma obligatoria y correcta en todo momento. El ingreso del personal de la institución educativa y de los estudiantes debe tener horarios diferenciados. Ingresar al local educativo en grupos con minutos de diferencia entre uno y otro grupo. Formar filas para ingresar al local educativo guardando la distancia de 1 metro. Las personas que acompañan a los estudiantes no ingresan al local educativo y se ubican en un lugar señalizado, destinado para ellas. En el caso de las instituciones educativas con estudiantes con discapacidad, se permitirá el ingreso de un solo familiar que acompañe a la o el estudiante con discapacidad que lo necesite. La institución o el programa educativo deberá designar personal responsable para asegurar el cumplimiento de la rutina de ingreso. Durante las clases, mantener la distancia mínima de 1 metro en todas las direcciones del cuerpo. Mantener las puertas y ventanas abiertas para asegurar la ventilación adecuada, con excepción de las instituciones educativas que se encuentran ubicadas en climas fríos. Respetar el aforo máximo establecido por cada espacio. Asimismo, no se debe compartir ni intercambiar materiales ni mascarillas. Monitorear la condición de salud de manera permanente. En cuanto a la rutina para el consumo de alimentos, cada estudiante consumirá los alimentos que trae desde su hogar, para lo cual se guardará una distancia física de 1 metro. Esto es de acuerdo a la norma 108 que ha sido modificada hace 2 días. Anteriormente era de 2 metros de distancia, ahora va a ser de 1 metro en un espacio abierto, con acompañamiento de una o un docente como parte de una hora pedagógica. Mantener la higiene respiratoria, no compartir, alimentos ni utensilios, lavarse o desinfectarse las manos antes del consumo de los alimentos, retirarse la mascarilla y guardarla durante el consumo de alimentos. Al culminar, colocarse la mascarilla nuevamente y lavarse las manos. Respecto a los kioscos y cafeterías, se mantendrán cerrados sin brindar servicio durante la emergencia sanitaria. Rutina de salida del local educativo. Bien, acá se debe de utilizar igualmente la mascarilla en todo momento hasta llegar al domicilio. La salida del personal de la institución educativa y de los estudiantes debe tener horarios diferenciados. Salir del local educativo en grupos sin aglomerarse, con minutos de diferencia entre uno y otro grupo. Formar filas para la salida del local educativo, guardando el distanciamiento físico de 1 metro. Las y los estudiantes que son recogidos por familiares o movilidad escolar deben esperar dentro del local educativo en un lugar señalizado, guardando el distanciamiento físico de 1 metro y utilizar igualmente la mascarilla en todo momento. La institución o programa educativo deberá asignar personal responsable para asegurar el cumplimiento de la rutina de salida. Al llegar al domicilio, desinfectarse las manos con alcohol en gel o líquido al 70% de concentración antes de ingresar al domicilio. Lavarse las manos con agua y jabón
por más de 20 segundos. Quitarse la mascarilla y desecharla o lavarla según corresponda. Es necesario tener en cuenta también el protocolo de seguimiento a la condición de salud. Se debe contar con la vacunación completa para la COVID-19. Es la medida de prevención más efectiva para el personal docente y no docente. Antes de iniciar el servicio educativo con algún grado de presencialidad, la institución o el programa educativo debe realizar la identificación de los miembros de la comunidad educativa que pertenecen al grupo de riesgo frente a la COVID-19. Esto según el literal F del numeral 5.1.1 de la Directiva Sanitaria número 135 emitida por MINSA del 2021. Directiva Sanitaria para la Vigilancia Epidemiológica de la enfermedad por coronavirus COVID-19 en el Perú. Aprobada con resolución ministerial número 881-2021 MINSA. Pertenecen al grupo de riesgo las personas mayores de 65 años o personas con condiciones o comorbilidades tales como cáncer, enfermedad renal crónica, enfermedad pulmonar crónica, afecciones cardíacas tales como insuficiencia cardíaca, enfermedad de las arterias coronarias, enfermedad cerebrovascular. En el caso de estudiantes que pertenezcan al grupo de riesgo, las familias podrán solicitar la prestación de servicio a distancia. En cuanto al descarte de sintomatología e identificación de casos, antes de reiniciar el servicio educativo con algún grado de presencialidad, así como de manera rutinaria una vez iniciadas las clases, la institución o el programa educativo deberá identificar a las personas o a las redes de personas con un diagnóstico confirmado de COVID-19. Para ello, el empleador de la institución educativa gestionará ante las autoridades sanitarias correspondientes las pruebas de despistaje de COVID-19 para todo el personal educativo, sean moleculares o de antígeno. Primeras acciones ante un caso sospechoso o confirmado de COVID-19 en el local educativo. En la medida de lo posible, y siempre que se cuente con la disponibilidad de determinar un ambiente específico, la persona detectada con sintomatología compatible a la COVID-19, si una o un estudiante, o miembro del personal presenta síntomas asociados a la COVID-19 mientras está en el local educativo, el personal directivo o tutor debe llamar a la familia para que pueda trasladarse a su domicilio y notificar al establecimiento de salud correspondiente al ámbito de su competencia territorial, llamando también al 103, al 117 de salud o a la empresa prestadora de servicios de salud establecida por las o los estudiantes, los padres o tutores o personal educativo. Mientras tanto, la persona debe permanecer en el espacio destinado para este caso. Suspensión temporal de tipo del servicio educativo semipresencial o presencial. El servicio educativo semipresencial o presencial deberá ser suspendido para el aula en la que se encontró el caso confirmado sospechoso de COVID-19 por un periodo de 7 días. Asimismo, deberán realizar cuarentena por 7 días. Esto está establecido por el MINSA. Los estudiantes y los docentes de aula en la que se identificó el caso, así como las personas que hayan estado en contacto con casos sospechosos o confirmados de COVID-19.
Y finalmente, a través de los canales de comunicación establecidos por la institución educativa o el programa educativo, se deberá notificar la suspensión temporal del uso de los ambientes. Bien, a continuación los dejo con el especialista José García Minguillo, quien continuará con las orientaciones de la resolución gerencial. Adelante, José. Muchas gracias, Giovanna. Muchas gracias a todos los presentes. Me confirman por ahí si me escuchan para empezar a compartir. Sí, estimado José, te escuchamos.